Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mohua viajó silenciosa y rápidamente. Finalmente pudo regresar a casa y su estado de ánimo mejoró un poco. Las profundas montañas de Big Black Mountain eran muy parecidas a las que había en el camino, todavía exuberantes de vegetación y envueltas en una espesa niebla, lo que dificultaba distinguir direcciones. Pero a diferencia de antes, ahora cada brizna de hierba, cada árbol y cada roca del sentido divino de Mohua se volvió cada vez más clara. Su sentido divino era más fuerte, su vista llegaba más lejos y su percepción era más sutil. La formación de niebla colocada por el tercer guardián de la casa de los cazadores de monstruos en el bosque niebla era ahora como un marcador, guiando claramente a Mohua a lo largo del camino. A simple vista, todo parecía una niebla borrosa, pero en el sentido divino de Mohua, los caminos eran distintos, con límites claros y nítidos. Después de viajar durante media hora, Mohua se acercó al borde de las profundas montañas. Mohua se detuvo y frunció el ceño. Este no era el acantilado por el que había pasado, por lo que estaba menos familiarizado con el camino. Había muchas bifurcaciones en el camino ante él y, por un momento, no supo qué camino tomar. En ese momento, algunas voces parecieron resonar en la niebla lejana. Las voces estaban mezcladas, sonaban como si varias personas gritaran y estaban muy ansiosos. Parecía que estaban llamando a Mohua. Mohua quedó atónito. Los reconoció. Eran las voces de los cazadores de monstruos. Usando el paso del agua, Mohua aceleró su ritmo y se dirigió hacia la fuente de las voces. En la densa niebla, un grupo de más de 10 cazadores de monstruos formó una red de búsqueda, recorriendo las profundas montañas con expresiones ansiosas, mientras gritaban el nombre de Mohua. Fue en ese momento cuando notaron una figura en la niebla. Los cazadores de monstruos endurecieron sus expresiones, dibujaron sus espadas y se prepararon para lo que pudiera venir. La figura se fue acercando poco a poco, apareciendo pequeña y esbelta, asemejándose a un cultivador joven. Algunos cazadores de monstruos parecían visiblemente contentos, mientras que el resto también mostraba anticipación. A medida que la figura se acercaba y la niebla se disipaba, una vista clara revelaba un rostro delicado con un par de ojos brillantes y llenos de energía. Fue entonces cuando confirmaron que la persona era efectivamente Mohua. Mohua los saludó. Los cazadores de monstruos, al escuchar la voz de Mohua y ver que parecía ileso, se alegraron visiblemente y dejaron escapar profundos suspiros de alivio. «Hemos encontrado a Mohua», gritó un cazador de monstruos con alegría. Los demás transmitieron el mensaje. Al poco tiempo, en la espesa niebla, las voces de los cazadores de monstruos subieron y bajaron en oleadas. «Hemos encontrado a Mohua. Mohua ha sido encontrado. Lo han encontrado». Mohua permaneció clavado en el lugar, sintiéndose conmovido y culpable. Tanta gente se preocupó por él que incluso se aventuraron a las profundidades de las montañas para encontrarlo. Parecía que había causado problemas a todos. Mohua también recordó lo que el viejo cultivador del mal le había dicho al tercer household de esa noche. Algo está pasando con los cazadores de monstruos. Hay problemas en la montaña interior. Tenía curiosidad por saber qué problemas le habían sucedido a la montaña interior. Resultó que el mayor incidente en la montaña interior fue su propia desaparición. Cuando el anciano jefe de la familia Qian desapareció hace años, todo el clan Qian desplegó a todos sus discípulos para formar una red de búsqueda, aventurándose en las montañas profundas a pesar de los peligros en su búsqueda. Ahora, los cazadores de monstruos estaban haciendo lo mismo con Mohua. A Mohua le dolían los ojos y sintió una compleja mezcla de emociones. Después de un rato, Mohua vio al Elder Yu y, sintiéndose arrepentido, estaba a punto de decir algo, pero el Elder Yu lo interrumpió. «Hablaremos cuando regresemos», dijo el Elder Yu. El Elder Yu tenía una expresión compleja. Aunque estaba preocupado por Mohua y sentía que el viaje de Mohua había sido precipitado, también sabía por qué Mohua se había aventurado en las montañas profundas y, por lo tanto, se abstuvo de criticar o decir algo que pudiera lastimarlo. No todo el mundo tiene la amabilidad ni el coraje de correr tales riesgos por los cultivadores sueltos de la ciudad de Tongxian.
Afortunadamente, Mo-Hua había regresado sano y salvo. El Elder Yu mantuvo un exterior sereno, pero en el fondo estaba genuinamente abrumado por el alivio. No importaba lo que Mo-Hua hubiera descubierto en las profundidades de las montañas, lo discutirían a su regreso. El Elder Yu ordenó a todos que regresaran. Entonces, el grupo comenzó a reunirse gradualmente y se retiró lentamente de las profundidades de las montañas. Solo entonces Mo-Hua se dio cuenta de que más gente había venido a las montañas a buscarlo de lo que pensaba. Podía ver a casi todos los cazadores de monstruos con los que estaba algo familiarizado, e incluso estaban presentes algunos cultivadores de la corte taoísta. Mo-Hua también vio a Zhang Lan. Al ver a Mo-Hua ileso, Zhang Lan también dio un gran suspiro de alivio. Quería decir algo pero no sabía qué decir en ese momento, así que simplemente le erizó el pelo a Mo-Hua, arruinándolo todo. Sabiendo que él tenía la culpa, Mo-Hua permaneció en silencio. Fue solo cuando llegaron a la montaña interior que Mo-san llegó desde el otro lado de las montañas. Aunque ya sabía que Mo-Hua estaba sano y salvo, solo se sintió tranquilo cuando lo vio con sus propios ojos. Con la cabeza gacha, Mo-Hua dijo en voz baja, «Papá». Mo-san estaba enojado por dentro, pero al ver a su hijo ahora, toda su ira se disipó. Todo lo que pudo hacer fue suspirar, darle una palmadita en la cabeza a Mo-Hua y decirle: «Ve a ver a tu madre, hace varios días que no cierra los ojos». Sorprendido, Mo-Hua preguntó: «¿Mamá también está en las montañas?». Mo-san asintió. Después de Mo-san, Mo-Hua llegó a un campamento en la montaña interior, donde vio a su madre, Liu Rua. De pie a la entrada del campamento, Liu Rua parecía frágil y demacrada, con sus suaves ojos llenos de ansiedad. Al ver a Mo-Hua, lágrimas silenciosas brotaron de sus ojos. Sintiendo una punzada en la nariz, Mo-Hua gritó: «Mamá». Liu Rua no esperó a que Mo-Hua dijera algo. Ella corrió y lo abrazó fuertemente, con los brazos temblando. Ella se aferró a él como si tuviera miedo de que desapareciera de sus manos en un instante. Durante esos días, estaba tan ansiosa que no podía dormir, a pesar de los esfuerzos de todos, no pudieron localizar a Mo-Hua. Temía no volver a ver nunca más a su hijo, temiendo que un día, incluso el mismo deseo de ver a Mo-Hua fuera imposible. Liu Rua sostuvo a Mo-Hua durante mucho tiempo antes de que ella comenzara a calmarse. Abrumado por el remordimiento, Mo-Hua se disculpó: «Mamá, lo siento». Con lágrimas en los ojos, Liu Rua respiró aliviada y meneó la cabeza. «Aunque eres joven, ya posees habilidades considerables y puedes distinguir el bien del mal, y también tienes tus propias opiniones sobre los asuntos. Mamá no te culpa. Pero debes recordar que hay muchas personas en este mundo que están preocupadas por ti, y hagas lo que hagas, no debes hacer que todos se preocupen. Pase lo que pase, siempre debes avisarle a tu papá y a tu mamá». Mo-Hua asintió solemnemente. «Mamá, lo recuerdo». Él lo prometió. Liu Rua miró los rasgos elegantes de su hijo y sus ojos, claros como el agua, y no podía soportar la idea de separarse. Ella le advirtió además: «Además, pase lo que pase, debes proteger tu vida a toda costa. Hay innumerables tesoros en el mundo, pero para tu padre y para mí, eres el más único y precioso. Ni siquiera la búsqueda de la inmortalidad es tan importante como tu seguridad». La mirada de Liu Rua era tierna y profunda. Mo-Hua se sintió aún más culpable. Pensó que había considerado los sentimientos de sus padres, pero se dio cuenta de que no entendía nada en absoluto. Anticipó cierta preocupación por parte de sus padres, pero nunca imaginó el alcance de su preocupación. En este mundo, la preocupación de un niño por sus padres palidece en comparación con la preocupación de un padre por su hijo, una décima parte, quizás incluso menos. La próxima vez no debe preocupar a todos, especialmente a sus padres. Esto fue lo que Mo-Hua resolvió en su corazón, y luego tranquilizó seriamente a Liu Rua. «Mamá, no te preocupes, viviré bien, por mucho, mucho tiempo, hasta alcanzar la inmortalidad. Y tú y papá viviréis el mismo tiempo y alcanzaréis también la inmortalidad». Liu Rua no tomó en serio sus palabras, pero su corazón todavía estaba lleno de gratificación. Se secó las lágrimas, frotó la cara de Mo-Hua y dijo con una sonrisa: «Muy bien, acordemos eso. Inmortalidad a través de formaciones de matrices». C292, 291,
Ganancias y pérdidas-1. Capítulo 292. Capítulo 291. Ganancias y pérdidas-1. En su camino de regreso, Mo-Hua resumió en silencio en su corazón las ganancias y pérdidas de su viaje. En general, infiltrarse en Black Mountain Stronghold había sido un proceso lleno de acontecimientos, pero sin peligros. Sin embargo, tras una cuidadosa reflexión, se dio cuenta de que muchas situaciones a las que se enfrentaba eran bastante peligrosas. Particularmente cuando escuchan a escondidas las conversaciones de los cultivadores malvados del establecimiento de la fundación, espían bajo sus propias narices y eventualmente incluso roban el mapa de contemplación del tercer propietario de casa, siendo atrapado por el propio tercer propietario de casa. Estas acciones eran similares a sacar dientes de la boca de un tigre o recuperar castañas del fuego. Aunque al final Mo-Hua logró abrirse paso fanfarroneando, convirtiendo el peligro en seguridad. Sin embargo, hay que buscar beneficios y evitar daños. Sería mejor abstenerse en el futuro de actividades tan peligrosas tanto como sea posible. Y si no tuviera más remedio que emprenderlos, tendría que planificar aún más a fondo. Mo-Hua suspiró suavemente. Sus acciones no fueron lo suficientemente exhaustivas, sus consideraciones no fueron lo suficientemente cuidadosas, sus métodos, no lo suficientemente meticulosos. Lo más importante es que había preocupado a todos, incluidos a sus padres. Mo-Hua se tomó esto en serio. El mundo del cultivo era ilimitado, el camino del cultivo Tao, largo y sinuoso. Era todavía joven y tenía poca experiencia, le faltaba mucho y muchas más experiencias que soportar, con igualmente muchas cosas que aprender. Si hubo algún descuido en sus acciones, debe reflexionar mucho sobre él. Solo entonces podrá beneficiarse de las experiencias y dar pasos más firmes en el futuro. Mo-Hua asintió para sí mismo. Después de reflexionar sobre sus errores, Mo-Hua comenzó a pensar en los beneficios de su viaje. En primer lugar, había aprendido la verdad sobre las profundidades de las montañas, había descubierto la entrada a la fortaleza de la Montaña Negra, había explorado sus fortalezas y debilidades y había descubierto más o menos la fortaleza por completo. Incluso había cartografiado la fortaleza de la Montaña Negra y había aprendido algunos de sus secretos más profundos. La fortaleza de la Montaña Negra era el tumor más maligno escondido en las profundidades de la Gran Montaña Negra. Si no se elimina, toda la ciudad de Tongxian enfrentaría a un enorme peligro. Cuando llegara el momento, todos los cultivadores de la ciudad de Tongxian, incluidos sus padres y los cazadores de monstruos, refinadores de artefactos y alquimistas que conocía, podrían caer inadvertidamente presa de los malvados cultivadores. Esto no era algo que Mo-Hua quisiera ver. Por lo tanto, tarde o temprano habría que erradicar la fortaleza de la Montaña Negra y un enfrentamiento era inevitable. Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y nunca serás derrotado. Una vez que se produjera una confrontación directa con la fortaleza de la Montaña Negra, la información que Mo-Hua había reunido sería crucial. Al comprender las fortalezas y debilidades de la fortaleza, sería más fácil planificar y elaborar estrategias, lo que haría mucho más fácil lidiar con la fortaleza de la Montaña Negra. Si ignoraran la situación y actuaran apresuradamente, la astuta e impredecible fortaleza de la Montaña Negra sería muchas veces más poderosa. En un conflicto con la fortaleza, las bajas también podrían ser muchas veces mayores. Mo-Hua esperaba que todos pudieran vivir bien, lo mejor sería que no hubiera víctimas. Si eso era inevitable, deseaba minimizar las pérdidas. Además de la inteligencia sobre la fortaleza de la Montaña Negra, los beneficios personales para Mo-Hua fueron considerables. Había matado al cultivador gordito y había obtenido el colgante de jade de Conseng. Este colgante, exclusivo de los descendientes directos de la familia Kon, tenía un significado simbólico significativo. Por ahora, solo podía intercambiarse por Spirit Stones, pero si lo conservaba, podría llegar un día en que pudiera explotar a la familia Kon con él. Luego, Mo-Hua obtuvo un manual secreto sobre la técnica de la bola de fuego de un cultivador malvado de cara blanca. No había mirado este manual de cerca después de guardarlo en su bolsa de almacenamiento. Si la suposición de Mo-Hua era correcta, aunque el manual estaba en posesión del malvado cultivador, probablemente no era su propiedad original. Debió haber sido robado, hurtado o quizás adquirido fortuitamente. Estos manuales que se centraban en un tipo particular de hechizo eran bastante raros y los cultivadores comunes simplemente no tenían tales herencias.
Mohua se mostró tranquilamente satisfecho. Al comprender este manual, debería poder mejorar el poder de su técnica de bola de fuego, compensando su déficit donde su agilidad era amplia y su adaptabilidad rica, pero su poder ofensivo deficiente. Pero por ahora no había prisa. Mohua planeó reflexionar sobre ello cuidadosamente después de regresar. Además, el mapa de contemplación era bastante importante. Fue el primer encuentro de Mohua con un mapa de contemplación, y había echado un vistazo a sus secretos y se había enfrentado a los peligros que ocultaba. Tenía algunas especulaciones sobre el mapa de contemplación, pero debido a su conocimiento limitado en el cultivo Tao, aún no estaba seguro y necesitaría consultar al señor Swan para obtener una aclaración. Gracias al mapa de contemplación, el sentido divino de Mohua había aumentado dramáticamente, ahora comparable al del establecimiento de la fundación. También creó una formación espiritual revertida de grado 1 de un solo patrón, considerada una anomalía según los estándares del Dao celestial. El señor Swan probablemente no esperaba esto. Mohua sintió una sensación secreta de triunfo y se preguntó si su regreso asustaría al señor Swan. Al final, el asunto más importante fue la estela taoísta. Mohua siempre había utilizado la estela taoísta para practicar formaciones y agudizar su sentido divino. La estela, en lugar de ser una estela, era más como una pizarra dibujada y luego borrada, borrada y luego dibujada nuevamente. En él se podía representar cualquier cosa, pero al final no quedó nada. Sin embargo, después de su experiencia en Black Mountain Stronghold, después de ver el mapa de contemplación y hacer que el pequeño fantasma de cara verde penetrara su mar de conciencia, después de enfrentar el peligro y cambiar el rumbo, Mohua se dio cuenta de que tal vez no sabía nada sobre la estela taoísta. Todavía podía recordar el miedo en el rostro del pequeño fantasma de cara verde. Era como si se enfrentara al mayor terror del mundo, el terror de la muerte verdadera y la destrucción de su camino por parte del gran Dao. La estela taoísta ni siquiera hizo nada, no brilló ni mostró anomalías, solo unas pocas hebras de aliento convirtieron al pequeño fantasma de cara verde en humo verde. El corazón de Mohua se volvió solemne. Esta estela taoísta podría ser mucho más poderosa de lo que había imaginado y sus orígenes probablemente fueron bastante temibles. Mohua aún no estaba en condiciones de preguntarle al señor Swan. Aunque confiaba plenamente en el señor Swan, los orígenes especiales de la estela y sus importantes implicaciones significaban que cuantas menos personas supieran de ella, mejor. Lo mejor sería que él fuera el único que lo supiera. En cuanto a los misterios de la estela, los descubriría poco a poco más tarde. El miasma a su alrededor comenzó a disminuir y la niebla se aclaró. El entorno ya no era imponente y las bestias monstruosas que se encontraban en el camino eran mucho más débiles. Antes de darse cuenta, habían abandonado la montaña interior y ahora caminaban por los senderos de la montaña exterior. Mohua se dio la vuelta y miró las profundas montañas. La gran niebla lo cubría todo, dejando solo una vasta extensión de neblina. Pero Mohua sabía que la fortaleza de la montaña negra estaba enclavada en lo profundo de esa niebla, habiendo persistido durante 200 o 300 años. En el interior había montañas de cadáveres y mares de sangre, con demonios bailando salvajemente. Los esclavos espirituales quedaron reducidos a piel y huesos. Las mujeres sufrieron un destino peor que la muerte y los demás cultivadores que habían sido capturados fueron torturados sin piedad. Mohua había vivido toda su vida en la ciudad de Tongxian, en la pobreza, pero en medio de la armonía vecinal y de cultivadores serviciales. Solo ahora había visto verdaderamente el otro lado del mundo del cultivo. Sangriento, helado, brutal y malvado. En este mundo había cultivadores diligentes y justos que perseguían al Dao celestial. También vagaban demonios heréticos sin ley y absolutamente malvados. Algunos cultivadores no solo mataban personas sino que también bebían su sangre, absorbían su poder espiritual, tratando a las personas no como seres humanos sino como esclavos espirituales, esclavos de sangre, simplemente respirando piedras espirituales. Este era un mundo perro come perro. Mohua entendió que simplemente aprender formaciones no era suficiente. Si su cultivo fuera fuerte, entonces podría haber salvado a todos los cultivadores inocentes de Black Mountain Stronghold, en lugar de verse obligado a verlos ser perseguidos por los cultivadores malvados hasta su muerte. Para matar a esos malvados cultivadores, no se necesitarían planes astutos, solo una técnica de bola de fuego podría quemarlos hasta la muerte.
Y si su cultivo fuera lo suficientemente alto como para comprender formaciones más fuertes, incluso podría establecer una gran formación de fuego terrestre que podría enviar toda la fortaleza de la montaña negra al cielo. En última instancia, el cultivo es la piedra angular de un cultivador, las formaciones son la base de la existencia y los hechizos son las armas afiladas de autoprotección. Ninguno de los tres puede faltar. Tenía que comprender el Dao celestial a través de formaciones para el beneficio de todos, así como dominar hechizos poderosos con su cultivo para erradicar demonios malvados. Los pensamientos de Mo Hua se volvieron más claros y sus ojos se volvieron más decididos. Liu Ruo estaba a su lado. Al ver cómo su expresión cambiaba de alegría a ceño fruncido, se preguntó qué podría estar reflexionando y, finalmente, como si estuviera tomando una decisión, su expresión se volvió seria. Incluso simplemente observando en silencio a Mo Hua a su lado, se sentía mucho más a gusto. Liu Ruo sonrió aliviada, con la mirada tierna como el agua. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C293. 292 Inteligencia-1. Capítulo 293. Capítulo 292 Inteligencia-1. Un grupo de personas regresó a toda velocidad a la ciudad de Tongxian. El Elder Yu despidió a los demás, dejando solo a Mo Hua, Mo San, Yu Chenyi, Yu Chengwu y Zhang Lan de la corte taoísta. El Elder Yu llevó a todos a la habitación de invitados de la tienda de refinería de Sadan Seri, donde no había nadie alrededor y una formación garantizó cierta privacidad. Todos los presentes entendieron lo que el Elder Yu pretendía hacer y sus expresiones se volvieron sombrías. Después de tomar un sorbo de té, el Elder Yu le preguntó a Mo Hua, entonces, ¿realmente hay cultivadores del pecado en las profundidades de la montaña? Mo Hua siempre actuó con la medida adecuada. Su largo retraso en la montaña interior debe deberse a algunos descubrimientos. Al recordar las conjeturas anteriores sobre la montaña interior, el Elder Yu sospechó que lo que Mo Hua había mencionado anteriormente podría ser cierto. Las profundidades de la gran montaña negra bien podrían albergar a un grupo de cultivadores del pecado, y su poder probablemente no era pequeño. Sin embargo, Mo Hua negó con la cabeza. No son cultivadores del pecado. El Elder Yu quedó momentáneamente aturdido y luego dejó escapar un suspiro de alivio. Mientras no sean cultivadores del pecado. Son cultivadores malvados, declaró Mo Hua. El corazón del Elder Yu, recientemente aliviado, se tensó nuevamente, mientras exclamaba en estado de shock, ¿cultivadores malvados? Mo Hua asintió. Mo San y los demás parecían algo asombrados, y la expresión de Zhang Lan se volvió severa cuando preguntó. ¿Cuántos de ellos hay? Cientos. ¿Puede ser más específico? Alrededor de 500 o 600. Incluido el Elder Yu, todos inhalaron bruscamente. 5 o 600 cultivadores malvados. Los cultivadores del mal se diferencian de los cultivadores ordinarios. Practican habilidades del mal, que no están sancionadas por la corte taoísta. Estas habilidades suelen avanzar rápidamente, poseen un gran poder y tienen efectos extraños e impredecibles, lo que las hace muy difíciles de manejar. Los cultivadores del mal buscados por la corte taoísta suelen ser solitarios, rara vez operan en grupos. Sin embargo, para sorpresa de todos, resultó haber 500 o 600 cultivadores malvados en lo profundo de la gran montaña negra. Zhang Lan, aunque estaba seguro de que Mo Hua no mentiría, no pudo evitar decir. ¿Estás seguro de que no viste incorrectamente? Mo Hua respondió, los vi con mis propios ojos e incluso los conté yo mismo. Zhang Lan asintió y de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Los viste con tus propios ojos e incluso los contaste tú mismo y simplemente te dejaron mirar. Aprendí la técnica del ocultamiento, no pudieron verme. La técnica del ocultamiento. Solo entonces Zhang Lan recordó que Mo Hua había aprendido la técnica del ocultamiento. Aunque lo sabía de antemano, la idea todavía le parecía increíble a Zhang Lan. Este joven, Mo Hua, realmente logró espiar a 500 o 600 cultivadores malvados justo debajo de sus narices y se retiró ileso. Zhang Lan sintió que debía estar sorprendido, pero de alguna manera no pudo reunir más sorpresa. Se había vuelto insensible a ello, y en el fondo sintió que no importaba cuán escandaloso fuera el evento, no parecía tan extravagante cuando se trataba de Mo Hua. Eres bastante valiente. Entonces el Elder Yu volvió a preguntar, ¿qué más sabes?
Después de reflexionar por un momento, Mo comenzó a agregar detalles de manera constante. Los cultivadores del mal están reunidos en una fortaleza en las montañas llamada Fortaleza de la Montaña Negra. Fortaleza de la Montaña Negra. Al escuchar esto, las expresiones de todos se volvieron graves. El nombre de la fortaleza donde se reunieron los cultivadores malvados que residían en lo profundo de la Gran Montaña Negra tenía un aire siniestro solo por el sonido de la misma. ¿Conoces la ubicación de Black Mountain Stronghold? Yu Chenji preguntó. Mo produjo un mapa con 2 líneas marcadas en él. Este mapa era una vista simplificada de la montaña, extraída de la memoria de Mo. Una de las líneas mostraba la ruta que había tomado Mo en el camino hacia allí, atravesando directamente senderos de montaña ocultos entre los acantilados hasta la entrada de Black Mountain Stronghold. La otra línea representaba el camino que tomó Mo para regresar, comenzando desde las puertas de Black Mountain Stronghold y extendiéndose hacia el borde, hasta la montaña interior. Las rutas marcadas en el mapa se basaban en el recuerdo de Mo y podían no ser exactamente exactas, pero la dirección general era correcta. Todos miraron el mapa, algo sorprendidos. Como era de esperar de un maestro de formación, tu memoria es impresionante, comentó Sang Lan, y luego preguntó con curiosidad, pero con una niebla tan espesa en las montañas profundas, ¿cómo discerniste las rutas? Porque soy un maestro de formación, explicó Mo. Sang Lan no entendió. Mo explicó, la niebla en las montañas no era naturalmente tan espesa. Esto se debió a que el tercer propietario de Black Mountain Stronghold había establecido una formación de niebla, lo que dificultaba la identificación de direcciones. Pero como maestro de formación, la formación que diseñó en realidad me facilitó determinar direcciones. Sang Lan asintió, pensando que era realmente una suerte que Mo fuera un maestro de formación. De lo contrario, no habrían tenido idea de que la espesa niebla en la montaña se debía a tales razones. Incluso si supieran que la niebla era el resultado de una formación, no eran maestros de formación, no entendían las formaciones y, mirando la montaña velada por la niebla, no podrían distinguir ninguna pista. Este tipo de percepción era algo que solo Mo, conocedor de formaciones y con una mente aguda, podía discernir. Sang Lan se maravilló interiormente ante esta revelación. Al escuchar esto, la expresión de Mo cambió y preguntó, ¿el tercer jefe de familia? Mo asintió y dijo, el líder de la casa de Black Mountain Stronghold es un cultivador del mal que construye cimientos. La expresión de Mo se volvió tensa. ¿Cuántos líderes de hogares hay en total? Hay 4, respondió Mo. Todos se miraban unos a otros y sus expresiones se volvían cada vez más sombrías. El Elder Yu preguntó, ¿qué más sabes sobre estos 4 jefes de familia? Mo asintió, solo me enteré al escuchar a 2 cultivadores malvados charlando durante el servicio nocturno. Por supuesto, esos 2 malvados cultivadores ya habían sido engañados hasta la muerte por él. El jefe de familia estableció Black Mountain Stronghold, tiene el cultivo más profundo y es el mayor, pero es inescrutable y nunca se lo ve. El segundo jefe de familia es de sangre fría y asesino. Actualmente está matando gente, no en la fortaleza. El tercer jefe de familia es un maestro de formación, experto en crear formaciones malvadas. El cuarto jefe de familia es un recién llegado al que le gusta beber sangre. Y si no hay suficiente sangre humana, él sale por la noche a beber sangre de monstruo. Luego, Mo transmitió toda la información que había reunido sobre los 4 propietarios de Black Mountain Stronghold. Cuanto más escuchaba el Elder Yu, más sorprendido estaba. Esta inteligencia era información clasificada, que incluía no solo las identidades de varios jefes de familia sino también su experiencia en habilidades malignas y sus hábitos de cultivo. Sin Mo no habrían podido descubrir nada de esto. 4 cultivadores malvados de Foundation Building. La frente del Elder Yu frunció profundamente el ceño. Aunque había anticipado que estos malvados cultivadores tenían intenciones traicioneras y habían estado creciendo en secreto durante muchos años, inevitablemente habría potencias del establecimiento de fundaciones al mando. No había imaginado que habría hasta 4. Y estos eran cultivadores de Foundation Building que habían practicado habilidades del camino del mal. Durante un tiempo, los rostros de todos los presentes estuvieron envueltos en tristeza. Al ver esto, Mo no pudo evitar preguntar, «Anciano Yu, ¿podemos ganar contra ellos?» El Elder Yu meneó la cabeza y dijo decididamente, «No podemos».
¿Realmente no hay manera de que podamos ganar? Confiando solo en nosotros, no hay manera alguna. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mohua también estaba preocupado. El Elder Yu miró hacia Sang Lan y dijo con el puño ahuecado, solo podemos pedir ayuda a la corte taoísta. Mohua frunció ligeramente el ceño. Los funcionarios de la corte taoísta también tenían escasez de personal, pero inmediatamente se dio cuenta de que a lo que se refería el Elder Yu era corte taoísta, no funcionarios de la corte taoísta. Si ese fuera el caso, quiso decir el Elder Yu. ¿Soldados taoístas? Dijo Mohua sorprendido. Los soldados taoístas, como su nombre lo indica, son la fuerza militar del cultivo del Tao, perteneciente directamente a la corte taoísta y bajo su jurisdicción directa. Cuando los funcionarios locales de la corte taoísta encuentran amenazas que no pueden manejar, pueden presentar directamente una carta a la corte taoísta, solicitando que envíe soldados taoístas para su represión directa. Mohua no había visto a los soldados taoístas, pero había oído que su fuerza era formidable y tenían un gran prestigio. La fuerza de los malvados cultivadores de Black Mountain Stronghold era demasiado grande, incluso si todos los cazadores de monstruos unieran fuerzas, probablemente no serían compatibles, por lo que en este punto, la única opción era solicitar la ayuda de los soldados taoístas. Sang Lan asintió levemente, volveré ahora para encontrar al líder de la corte, informar toda la historia y pedirle que presente una carta a la corte taoísta, solicitando el despliegue de soldados taoístas para exterminar a los malvados cultivadores. Solicitar el envío de soldados taoístas no fue un asunto de la noche a la mañana. Para sopesar la fuerza de los malvados cultivadores, la aprobación de la corte taoísta, así como el despliegue de los soldados, todo requirió tiempo. No hubo tiempo para demorarse, y justo cuando Sang Lan se levantó para irse, Mohua lo llamó. No he terminado de compartir la inteligencia. ¿Hay más? Sang Lan no pudo evitar decir, exactamente cuánta información lograste reunir y aún no has terminado, no has explorado a fondo Black Mountain Stronghold, ¿verdad? No es tan exagerado, Mohua sonrió y luego sacó otro mapa, extendiéndolo sobre la mesa. El mapa incluía edificios altos así como formaciones complejas. A primera vista, parecía un mapa de formación arquitectónica a gran escala. Sang Lan miró atentamente y sus párpados se movieron involuntariamente. Este definitivamente no era un mapa de formación arquitectónica común y corriente. Sang Lan, señalando el mapa, dijo con cierta incredulidad, esto no es posible. Mohua asintió, es el mapa de Black Mountain Stronghold. Sang Lan no pudo evitar decir, ¿lo robaste? Lo dibujé. A Sang Lan le resultó difícil de creer, ¿puedes dibujar este tipo de cosas? Un mapa que incluya tanto la estructura de la arquitectura taoísta como el diseño de formaciones, especialmente para edificios tan grandes, requiere estudios in situ, análisis del diseño y una comprensión profunda de las formaciones. Soy un maestro de formación, dijo Mohua con total naturalidad. Sang Lan no quería decir nada más. Bien, eres un maestro de formación, eres impresionante. El Elder Yu, sin embargo, estaba examinando cuidadosamente el mapa, con el corazón lleno de admiración. Este mapa era detallado y meticuloso e incluía las viviendas de los malvados cultivadores, las prisiones donde se encontraban los cautivos e incluso el comedor estaba marcado en él. Y Mohua había dibujado este mapa justo debajo de las narices de los malvados cultivadores, lo que lo hacía aún más valioso. Mientras el Elder Yu miraba, de repente frunció el ceño y señaló un lugar, preguntando, ¿cuál es esta ubicación? Este mapa estaba dividido en la fortaleza delantera y la fortaleza trasera. El mapa de la fortaleza delantera estaba detallado, pero la parte de la fortaleza trasera estaba mucho más simplificada, probablemente debido al peligro en la fortaleza trasera y porque Mohua no sabía mucho sobre ella. Sin embargo, en el mapa simplificado de la fortaleza de retaguardia había un área que estaba particularmente detallada. Los caminos, la puerta de las bestias, la formación de sangre, la disposición del salón e incluso el patrón de las vigas estaban claramente delineados. En el centro de aquella sala se dibujó un horno de pastillas y, al parecer, también había un cerdo. Estos son los malvados cultivadores, Pilgrim, dijo Mohua. La expresión de Sang Lan cambió abruptamente. ¿Qué tipo de píldora están refinando los malvados cultivadores? Mohua negó con la cabeza, no lo sé, solo sé que usan a los humanos para la alquimia,
Toda la habitación estaba llena de niebla de sangre y algunas hierbas parecían vivas. El Elder Yu frunció el ceño, sabiendo poco sobre las prácticas de los cultivadores malvados, y tampoco tenía conocimiento sobre qué tipo de píldora era. Zhang Lan, sin embargo, tenía una expresión grave y hablaba con voz fría. Están refinando las pastillas para la vida humana. Contacto 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C294, 293, Vida humana-1. Capítulo 294, capítulo 293, Vida humana-1. ¿Píldora de vida humana? Mo Huan nunca había oído hablar de este término antes, por lo que preguntó, ¿puede prolongar la vida? Zhang Lan reflexionó, se puede decir que prolonga la vida, pero al mismo tiempo, en realidad no prolonga la vida. El Elder Yu y los demás intercambiaron miradas, todos algo perplejos. Mo Huan luego dijo, tío Zhang, deja de ser críptico. Zhang Lan se sorprendió, pensó por un momento y luego le preguntó a Mo Huan, ¿qué es lo más importante para un cultivador? ¿Cultivar? Mo Huan pensó por un momento antes de responder. No, Zhang Lan negó con la cabeza, el cultivo es fundamental para un cultivador, pero aún más importante es la esperanza de vida. Solo con la esperanza de vida se puede perseguir el cultivo y buscar la inmortalidad. La inmortalidad es esencialmente la vida eterna y definitiva. Mo Huan entendió, en pocas palabras, no importa lo que hagas, primero debes estar vivo. Sin vida, naturalmente, no tienes nada. Tienes razón al pensar de esa manera, dijo Zhang Lan. Incluso el cultivador más poderoso debe estar vivo primero. Sin esperanza de vida, incapaces de seguir viviendo, incluso si su cultivo llega a los cielos, no pueden escapar de la muerte. Mo Huan dijo, entonces, ¿los cultivadores intentarán todos los medios para prolongar la vida? Zhang Lan asintió, el dicho, prolongar la vida, en realidad es incorrecto. La naturaleza tiene su curso y los cultivadores tienen su destino. Cuando se acaba el tiempo y se acaba la esperanza de vida, pase lo que pase, es difícil escapar de la muerte. Pero algunas píldoras y técnicas de cultivo pueden efectivamente prolongar la vida, dijo Mo Huan con dudas. Si bien Mo Huan nunca había visto personalmente píldoras y técnicas de cultivo que prolongaran la vida, a menudo se mencionaban en los registros del cultivo de Tao, por lo que no eran nada nuevo. Por eso digo que estos métodos llamados, prolongar la vida, no son realmente, prolongar la vida, continuó Zhang Lan. Mo Huan escuchó atentamente, esperando que Zhang Lan continuara. La expresión de Zhang Lan se volvió seria a medida que continuaba. Los cultivadores que se acercan a su límite máximo no pueden prolongar su vida útil, esto está limitado por el Dao celestial. La llamada prolongación de la vida de los cultivadores suele enmarcarse en dos escenarios. Una de ellas es mediante técnicas de cultivo o píldoras, acondicionando el cuerpo físico y los meridianos, eliminando lo superfluo, eliminando enfermedades y alargando así la esperanza de vida. Sin embargo, en este caso, el límite último del cultivador aún no ha llegado y su vida útil no se ha agotado. Este tipo de extensión de vida consume la vida útil que pertenece al propio cultivador, por lo que realmente no prolonga la vida. Una vez que un cultivador realmente alcanza su límite, limitado por el Dao celestial, sin duda está destinado a morir. Para evitar la muerte, solo pueden recurrir a métodos heréticos y demoníacos, practicando diversas técnicas prohibidas e inventando diversas píldoras prohibidas. La píldora de la vida humana es una de estas píldoras prohibidas. Un escalofrío recorrió el corazón de Mo Huan mientras preguntaba, ¿preparar pastillas para la vida humana requiere matar a muchas personas? Zhang Lan asintió, es difícil preparar pastillas para la vida humana, requiere quitar muchas vidas. Prolongar la vida con una píldora humana es infundir a una persona en una píldora, tomando prestada la vida de los demás. Pero tales actos contra el Dao celestial son extremadamente difíciles. Puede requerir mucho esfuerzo, y una persona solo puede tomar prestado un poquito de vida, lo que requiere acumular poco a poco, matando a muchos para prolongar la propia vida. Un escalofrío se instaló en el corazón de Mo Huan a medida que comprendía gradualmente. El camino de los humanos, tomando de lo insuficiente para proveer a lo excesivo, consiste en explotar a los demás para el propio beneficio. Los clanes nobles y las grandes familias se vuelven poderosos explotando las piedras espirituales,
la corte taoísta monopoliza explotando el poder, los demonios heréticos son aún más crueles, y algunos que beben sangre explotan sangre fresca, los que absorben almas explotan el poder espiritual, y los que inventan pastillas para la vida humana explotan directamente vidas humanas. Sorprendido por estas palabras, Zhang Lan dijo, ¿quién te dijo esto? Mo Hua se rascó la cabeza, no es así. Zhang Lan quería decir que no, pero sintió vagamente que efectivamente había verdad en este razonamiento, aunque no pudo organizar inmediatamente sus pensamientos. El Elder Yu también se sorprendió un poco e involuntariamente miró hacia Mo San. Mo San negó con la cabeza, indicando que no fue él quien enseñó estas ideas y que él mismo no sabía por qué Mo Hua podía pronunciar esas palabras. Después de reflexionar por un momento, Mo Hua le preguntó a Zhang Lan. Si realmente se está preparando una píldora humana, ¿esta píldora es para que la use el propietario de la casa? Zhang Lan todavía frunció el ceño, pensando en lo que había dicho Mo Hua. Solo cuando escuchó esto recordó que actualmente el asunto más importante se refería a la fortaleza de la Montaña Negra. Especuló. Ese householder es un cultivador de Foundation Establishment. Los cultivadores del establecimiento fundacional en etapa inicial no viven más de 300 años. Las etapas medias y posteriores tienen una vida útil más larga pero solo hasta 400 años. Con este cálculo, es probable que el householder se esté acercando a su límite, por lo que estableció una fortaleza en lo profundo de la Gran Montaña Negra, reuniendo cultivadores malvados, robando y matando, inventando pastillas para extender su vida. Todas estas acciones están prohibidas por la ley taoísta, ¿no? Dijo Mo Hua. Correcto, todos son delitos graves que se castigan con decapitación, desmembramiento o incluso ejecución en el potro de tortura, suspiró Zhang Lan, pero su expresión se aclaró un poco. Semejante acto de preparar pastillas humanas provoca la ira tanto del cielo como de la humanidad. Una vez informado, la corte taoísta seguramente prestará gran atención y probablemente enviará soldados taoístas, exterminando a todos estos malvados cultivadores. El Elder Yu y los demás también respiraron aliviados. Si ese fuera el caso, exterminar la fortaleza de la Montaña Negra no sería tan complicado. Después de reflexionar por un momento, Mo Hua volvió a preguntar. ¿Podría ser que estos malvados cultivadores mantengan un perfil tan bajo porque también tienen miedo de revelar sus huellas y alarmar a la corte taoísta, lo que podría resultar en ser rodeada y erradicada por los soldados taoístas? Zhang Lan reflexionó un momento y asintió. Es muy posible, pero... Inmediatamente después, Zhang Lan pensó en otra pregunta y le preguntó a Mo Hua. Hacer pastillas humanas es un alto secreto, y la sala de pastillas donde se hacen las pastillas humanas es incluso un área prohibida. Todo esto no debe ser conocido por los forasteros. ¿Cómo exactamente lograste colarte? El Elder Yu y los demás miraron a Mo Hua con curiosidad. No fue nada especial, solo se aprovechó de la salida del tercer dueño de casa y se mezcló con el sigilo. Mo Hua lo describió con indiferencia. ¿Y luego? Zhang Lan continuó preguntando, sabiendo que no podía ser tan sencillo. Luego me retrasé un poco por algunos asuntos y me atrapó el tercer dueño de casa. Las expresiones de todos cambiaron drásticamente y el corazón de Mo San dio un vuelco, su expresión se llenó de preocupación. Atrapado por un malvado cultivador del establecimiento de la fundación, ¿y aún así lograste salir con vida? Zhang Lan preguntó algo sorprendido, ¿cómo diablos saliste? El tercer cabeza de familia me envió, dijo Mo Hua. Zhang Lan no creyó. ¿De qué tonterías estás hablando? Mo Hua respondió, de verdad. Zhang Lan dijo, ¿está loco? Su mente no se ha ido, pero es posible que haya pensado mal y haya entendido mal, explicó Mo Hua. ¿Entendido qué? Me confundió con un viejo demonio que se había apoderado del cuerpo de otro. ¿Se apoderó del cuerpo de otra persona? Zhang Lan quedó desconcertado y no pudo evitar preguntar, ¿por qué? Tratando de parecer modesto, Mo Hua no pudo evitar sentirse un poco engreído y dijo. Quizás porque mi sentido divino es fuerte. Zhang Lan se sorprendió, sé que tu sentido divino es fuerte, pero no hasta el punto de... Mientras hablaba, Zhang Lan de repente sintió un movimiento en su sentido divino, su expresión cambió dramáticamente hacia la incredulidad, tu sentido divino. Al escuchar esto, el Elder Yu también liberó su sentido divino. Un momento después, abrió los ojos y se levantó abruptamente.
No lo había notado hasta ahora, hasta que se mencionó el sentido divino y abrió el suyo para investigar a Mo-Hua. Pero solo un vistazo fugaz fue suficiente para inquietarlo. Mo-Hua estaba rodeado por un aura brumosa, el aliento débil e indistinto, indescifrable en su verdad y naturaleza falsa. Cuanto más fuerte es el sentido divino, más oscuro se vuelve. Esto significaba que el sentido divino de Mo-Hua se había vuelto tan fuerte que podía rivalizar con el suyo e incluso obstruir su percepción. ¿Pero cómo podría ser esto? Él estaba en el nivel de establecimiento de la fundación, mientras que Mo-Hua solo estaba en la etapa de refinamiento de I. Esto rompió por completo su comprensión del cultivo Tao. El Elder Yu parecía bastante asombrado, tu divino sentido. Rascándose la cabeza tímidamente, Mo-Hua confesó. Mi cultivo está en la etapa de refinamiento del I, pero mi sentido divino ya ha llegado al establecimiento de la fundación. Todos inhalaron bruscamente y en un instante la habitación quedó en silencio como una tumba. Mientras tanto, en lo profundo de las montañas. El tercer cabeza de familia también murmuraba para sí mismo, cultivo de refinamiento y establecimiento de la fundación sentido divino, ¿cómo es esto posible? Se dio cuenta de que algo andaba mal. Contacto, 2. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C295, 294, insondable-1. Capítulo 295, capítulo 294, insondable-1. Después de que Mo-Hua se fue, pasó el tiempo de tomar una taza de té y el tercer dueño de casa ya no podía sentir el sentido divino de Mo-Hua, por lo que regresó al bosque apartado. Había sangre por todas partes, un completo desastre. Aquellos malvados cultivadores habían sido efectivamente comidos, y además de manera bastante limpia, pero la sangre estaba por todos lados. ¿El recipiente es un niño? ¿Cómo diablos se comió a la gente para crear tal desastre? El tercer propietario murmuró para sí mismo. Entonces notó que algo andaba mal. Había numerosas marcas de garras, marcas de mordeduras e incluso pelos con sangre en el suelo. El tercer propietario quedó desconcertado y frunció ligeramente el ceño. Los malvados cultivadores, cuyos cuerpos fueron mutilados, no fueron comidos por una persona sino por bestias monstruosas. Y el niño que había sido poseído por el espíritu ajeno, también había desaparecido sin dejar rastro. La mirada del tercer propietario se agudizó al sentir que algo andaba mal. ¿Estas personas no fueron devoradas por ese pequeño fantasma? ¿O fue que el pequeño fantasma no era un viejo demonio que poseía un cuerpo, sino una bestia monstruosa que vestía piel humana? Pero eso tampoco parecía correcto. Sin posesión, ¿cómo podría tener solo el cultivo del refinamiento y al mismo tiempo poseer el sentido divino del establecimiento fundacional? El Dao celestial tiene sus propias reglas y todo tiene sus límites. El sentido divino de un cultivador de refinement, por fuerte que sea, no podría trascender esos límites para ser comparable al establecimiento de la fundación. El tercer propietario no podía entender y de repente sufrió un gran shock, había olvidado algo crucial. El mapa de la contemplación. El pequeño fantasma había estado meditando en su cojín de meditación, y debajo de ese cojín estaba el mapa de contemplación que había robado de su secta. El tercer dueño de casa, moviéndose tan rápido como el viento, se dirigió apresuradamente a la sala de pastillas en Black Mountain Stronghold. Cuando llegó a la sala de pastillas y levantó el cojín, descubrió que el compartimento secreto se había abierto y estaba lo más vacío posible. Un escalofrío recorrió la columna vertebral del tercer dueño de casa mientras estaba frenético y perdido en sus pensamientos, creyendo que el mapa de contemplación había sido robado, pero luego vio un gráfico no muy lejos. Estaba hecho de un material que no era enteramente piel ni papel, representaba el arroyo Inyan entre las rocas, era su mapa de contemplación. Lleno de alegría por la devolución de su tesoro perdido, el tercer dueño de casa estaba extasiado. Alguien abrió su compartimento oculto y sacó su mapa de contemplación, pero no reconoció el verdadero valor y lo descartó a un lado. Este era el mapa de contemplación, tesoro con el que sueñan innumerables maestros de formación. El tercer dueño de casa respiró aliviado y desplegó el mapa de contemplación con sumo cuidado, pero de repente su sonrisa se congeló en su rostro. El mapa seguía siendo el mismo mapa, la montaña seguía siendo la misma montaña, la roca seguía siendo la misma roca, incluso el arroyo junto a la roca y el musgo en la roca permanecían idénticos a antes.
Pero lo único que faltaba era el pequeño niño taoísta. Las manos del tercer propietario temblaron. Rápidamente volvió a colocar el mapa, se sentó en posición de loto, reprimió por la fuerza su mente y contempló el mapa una vez más. Pero por muchas veces que lo contemplaba, ya no podía conectarse con la esencia dentro del mapa, ni su sentido divino crecía en lo más mínimo. El tercer propietario estaba al mismo tiempo conmocionado y furioso. El mapa de contemplación quedó arruinado. Ya no podía mejorar su sentido divino. La tez del tercer dueño de casa fue perdiendo gradualmente su color. Sin el mapa de contemplación para realzar su sentido divino, avanzar en su conocimiento de formación sería muy difícil. Había estado a solo un paso de convertirse en maestro de formación de segundo rango, pero ahora ese paso parecía infinitamente lejano. ¿Quién destruyó mi mapa de contemplación? El tercer propietario, incapaz de contener su ira, pensó en Mohua aturdido. ¿Fue el pequeño fantasma quien lo hizo? ¿Pero cómo logró destruir el mapa de contemplación? El tercer propietario reflexionó profundamente. En el mapa de contemplación el paisaje permaneció, solo faltaba el niño taoísta. ¿Por qué había desaparecido el niño taoísta y a dónde había ido? La imagen del rostro elegante y la sonrisa inocente de Mohua vinieron a la mente del tercer propietario y surgió una especulación increíble. ¿Podría ese pequeño fantasma ser en realidad el niño taoísta del mapa de contemplación? No, esto es imposible. El tercer propietario negó con la cabeza repetidamente. Sin embargo, en su corazón, cuanto más pensaba en ello, más plausible parecía, especialmente la similitud entre sus sonrisas, tanto inocentemente alegres como ligeramente cargadas de un toque de travesura. Un escalofrío se apoderó del corazón del tercer propietario, junto con una sensación de pavor. Ese pequeño fantasma empezaba a ver aún menos a través de él. ¿Era humano o fantasma, un viejo demonio que había poseído un cuerpo, o un monstruo demonio con piel humana, el niño taoísta del mapa de contemplación, o simplemente un producto de su propia imaginación? Debo capturar a ese pequeño fantasma y descubrir la verdad sobre sus orígenes. El tercer propietario resolvió en silencio. Es mejor mantener una distancia respetuosa con aquellos cuyas profundidades no puedes ver. Pero su mapa de contemplación quedó arruinado y lo más probable es que ese pequeño fantasma fuera el culpable. Tenía que encontrar ese pequeño fantasma y llegar al fondo del asunto. Sin el mapa de contemplación, su sentido divino crecería lentamente, y lograr un gran avance en la formación y convertirse en un maestro de formación de segundo rango sería realmente muy difícil. El tercer propietario frunció el ceño. Su talento para la formación no era alto y, a diferencia de otros maestros de formación que trabajaban tediosamente, día y noche, practicando formaciones, encontraba ese comportamiento tonto. La formación sostuvo el Dao celestial y requirió iluminación, algo que no podía lograrse con mera práctica dura. Aunque había tomado un camino torcido, utilizando un mapa de contemplación lleno de malas intenciones para mejorar su sentido divino, su avance en las formaciones fue mucho más rápido que el de los maestros de formación promedio. Las duras prácticas no ofrecían salida. El tercer propietario estaba seguro en su mente. Por lo tanto, el mapa de contemplación se volvió ineficaz, cortando el crecimiento de su sentido divino y también prohibiéndole avanzar en las técnicas de formación. Debo encontrar a ese mocoso. Si es humano y posee un sentido divino de nivel fundacional a pesar de estar en el reino de refinamiento y debe tener alguna técnica secreta para mejorar el sentido divino, y debe tenerla en sus manos. Si ese mocoso es el niño taoísta en el mapa de contemplación, solo necesita sellarlo nuevamente en el mapa, y luego el mapa de contemplación puede restaurarse a su estado original. Todavía podría usarlo para fortalecer su sentido divino y entrar en el umbral de convertirse en un maestro de formación de segundo rango. Una luz fría se condensó en los ojos del tercer dueño de casa y luego quedó envuelto en confusión. ¿Dónde podría estar ese mocoso ahora mismo? Mohua, sobre quien el tercer dueño de casa estaba reflexionando, estaba en su casa en ese momento, disfrutando de todo corazón de la comida que su madre le había preparado personalmente. Una mesa llena cargada de platos, todos atractivos a la vista y al paladar. En su mano izquierda agarró un gran panecillo y en la derecha agarró una gran pata de pollo, con las mejillas abultadas y los ojos entrecerrados en forma de media luna, pensando. Nada sabe mejor que la comida casera.
la comida en Black Mountain Stronghold era demasiado pobre, nunca volvería a comer allí. Parecía que el tercer propietario de la casa se había enterado de algo y había puesto sus miras en él, pero Mo Hua no tenía ningún plan de volver a entrar en la fortaleza de la Montaña Negra. A menos que la corte taoísta tomara medidas en su contra, y solo entonces podría ir a ver la emoción. Pero a corto plazo, penetrar la fortaleza de la Montaña Negra era imposible y, naturalmente, Mo Hua no tenía ninguna posibilidad de volver a entrar en las montañas profundas. Si el tercer propietario quería esperarlo, que esperara para siempre. Espere hasta que haya establecido con éxito su fundación y luego se convierta en maestro de formación de segundo rango antes de molestarse con él. Para entonces, incluso sin trucos ni engaños, ya no necesitaría temerle más. Ahora, el próximo objetivo de Mo Hua era establecer su fundación. Hacía tiempo que había ahorrado suficientes piedras espirituales. Tenía su parte en la refinería y el negocio del alquimista en Southern City, un dividendo del Full Food Building, y también podía desplumar algo de lana de la corte taoísta. Sin embargo, la lana de la corte taoísta podía guardarse para necesidades inesperadas y solo quitársela cuando la necesitara urgentemente más tarde. Este fue el consejo de Zhang Lan. Zhang Lan era un cultivador interno de la corte taoísta y ciertamente sabía más que él. Su consejo debía ser escuchado. Mo Hua tenía una raíz espiritual mediocre y estaba cultivando la antigua técnica Eaben Yang-Hui, que también se consideraba mediocre, por lo que los ciclos de poder espiritual que cultivaba estaban algo por debajo del promedio. Como no tenía mucho poder espiritual, la cantidad de piedras espirituales necesarias para un avance no era particularmente alta. Por lo tanto, las piedras espirituales que Mo Hua había salvado ya eran suficientes. El cuello de botella del cielo Yang-Hui estaba en el sentido divino, y Mo Hua ahora tenía un sentido divino a nivel de establecimiento fundacional, superando con creces las expectativas, que también deberían ser suficientes. Ahora se podría decir que todo estaba listo, faltando solo el momento oportuno. Mientras cultivara hasta la perfección del 9º nivel de refinamiento y podría abrirse paso y convertirse en un cultivador de edificios fundacionales de una sola vez. Establecimiento de la Fundación A. No había muchos cultivadores de cimientos en toda la ciudad de Tongxian, y mucho menos aquellos como él, un cultivador suelto. A lo largo de los años, fue solo el Elder Yu, un cultivador de construcción de fundaciones, quien los apoyó firmemente, oponiéndose a la familia Qian y buscando justicia para los cultivadores sueltos. Y ahora, Mo Hua también podría convertirse en un cultivador de cimientos. Había pensado en este día antes, pero no esperaba que llegara tan pronto y tan vívidamente real, como si realmente estuviera a su alcance. Mo Hua estaba un poco perdido en sus pensamientos. Luego Liu Rua se tocó suavemente la cabeza y dijo suavemente, «Concéntrate en tu comida». Mo Hua recuperó el sentido común, le sonrió a su madre y comenzó a disfrutar seriamente de la lujosa variedad que tenía delante. Al verlo comer vorazmente, Liu Rua pensó en cómo debía haber estado muriendo de hambre en las montañas estos últimos días y sintió una punzada de dolor. Ella agarró otra gran pata de pollo para él y le recordó. «Comer más». Mo Hua asintió repetidamente, «Madre, no sabes, la comida en Black Mountain Stronghold es realmente horrible». «¿Qué tan malo puede ser?» «Lo peor que puede pasar». Liu Rua se rió entre dientes, «¿Aún así lo comiste?» Cuando el estómago está vacío, incluso si la comida es mala, hay que comer. Liu Rua de repente frunció el ceño. «¿Tu viaje a la fortaleza de la Montaña Negra fue muy peligroso?» Mo Hua estaba a punto de asentir, pero luego le preocupaba que su madre pudiera preocuparse, así que dijo, «Estuvo bien, tengo mis técnicas de ocultamiento. Puedo escuchar, mirar y comer sin que se den cuenta». Entonces Mo Hua dudó, recordando las advertencias de su madre, y habló en voz baja. «Todos son malas personas, así que escuchar, mirar un poco o robar un bocado no debería considerarse una mala acción, ¿verdad?» Liu Rua sonrió, «No, no es así». Mo Hua luego contó otras historias. Pero a diferencia de las que le dijo al Elder Yu, todas eran pequeñas cosas interesantes que parecían divertidas de escuchar. Como el hombre gordo que alimentaba a los animales, siendo mordido descuidadamente hasta la muerte por un tigre. Los dos tontos de guardia que, por un malentendido, acabaron matándose entre sí. Aunque el tercer propietario era un cultivador de edificios de fundaciones,
Algunas formaciones no fueron dibujadas tan bien como la suya. Socavó secretamente muchas y desmanteló silenciosamente muchas formaciones sin que el tercer propietario se diera cuenta hasta la fecha. Liu Ruo escuchó atentamente y, de hecho, se sintió mucho más ligero. Sin embargo, Mo San, sentado cerca, tenía una expresión compleja. Sabía que estas historias eran solo interesantes de escuchar, pero en realidad estaban plagadas de peligros. Una vez, cuando se aventuró en la gran montaña negra para cazar bestias monstruosas, también omitió las partes peligrosas y le contó historias interesantes a Mo Hua. Nunca había esperado eso ahora. Mo Hua, no queriendo que se preocuparan como padres, comenzó a contarles también estas interesantes historias. Emotion sintió una mezcla de emociones, tanto conmovedoras como tranquilizadoras. Contacto 2.